Hola, buenas tardes a todos los que estaban ahí conectándose. Vamos a arrancar con la tercera parte de este curso, de introducción al cálculo de variaciones. Yo voy a empezar haciendo un pequeño repasito de las dos clases anteriores para ponernos en tema, cortito, y vamos a lo que nos quedó, a la deuda que tengo con ustedes de las condiciones suficientes para extremos, así que vamos para ese lado. Bueno, aquí. Bien, para recordar, ¿qué es lo que nosotros estuvimos viendo en esto del cálculo de variaciones? Que estamos buscando extremos de unas ciertas funcionales que tienen la forma de una integral. Por eso aquí yo puse integrales funcionales. Hasta el momento, en las dos charlas anteriores, en las dos reuniones anteriores, vimos condiciones necesarias para la existencia de extremos, que se parecen a las que conocemos para funciones de RNR o de RNR. ¿Qué es lo que vimos? Que si tenemos una funcional y que alcanza un extremo en una función del tipo y igual a y de x, entonces la variación de la funcional es igual a 0. Lo notábamos con ese delta de i de nuestra función, funcional de la función, ¿sí? Esa delta de i igual a 0 se traducía de otra manera para que la pudiésemos trabajar utilizando los datos de la funcional. Y lo que pasaba es que generaba una ecuación diferencial. Dependiendo de cómo era la funcional, la ecuación diferencial tenía una forma u otra, aunque todas eran más o menos de la misma familia, ¿sí? En particular, nosotros comenzamos considerando la funcional y grande de y, integral de la f de x y prima, perdón, f la densidad. Para este caso, si teníamos delta de i igual a 0, eso significaba que teníamos esta otra ecuación, derivada parcial de f con respecto a i, menos derivada ordinaria con respecto a x, de derivada parcial de f con respecto a i' igual a 0. Esta era lo que se llamaba la ecuación de Euler-Lagrange, era en general una ecuación diferencial de orden 2, generaba una familia biparamétrica de curvas, en el peor de los casos podríamos decir, y a partir de eso teníamos entonces en esa familia biparamétrica las extremales. Podíamos tener otro tipo de funcionales, por ejemplo, una funcional que dependiese de n funciones, o sea, nosotros en este caso estaríamos buscando una n-upla de funciones que hiciese extrema esta integral. Para esto, bajo esta condición o bajo esta situación, suponiendo que tenemos la n-upla que hace extrema esta integral, entonces lo que ocurre es que aparecen de estas ecuaciones de Euler-Lagrange n, una para cada i sub i, ¿sí? Pero al mismo tiempo, nada más que acaban de decir derivada parcial con respecto a i sub i. Había otros tipos, dependiendo. La condición, perdón, que le poníamos a la f es que fuera bastante buena. Necesitábamos que la f tuviese derivadas parciales segundas continuas con respecto a todos sus argumentos, porque en esa ecuación de Euler-Lagrange aparecen derivadas parciales segundas, ¿sí? Y necesitamos que eso tenga algún sentido. Misma o parecida condición para la función incógnita, al menos con derivadas segundas continuas, ¿sí? Suele haber condiciones de frontera. Cuando resolvemos la ecuación de Euler-Lagrange, encontramos la familia biparamétrica de curvas, en el peor de los casos, tendríamos extremales. Cuando de esas extremales nos quedamos con las que verifican solo las condiciones de frontera, tenemos lo que se llama una función estacionaria, función crítica, curva estacionaria, curva crítica. Lo que para nosotros en análisis real o en cálculo le decíamos punto crítico, ¿sí? Bueno, esta función estacionaria es eso, el punto crítico que conocíamos antes en cálculo. Podríamos también tener una funcional donde tuviésemos una sola función incógnita que nos daría eventualmente el extremo, pero aquí la f dependiese de, por ejemplo, la función, la derivada y la derivada hasta orden n. En ese caso, la ecuación que aparecía ya no era de Euler-Lagrange, era de Euler-Poisson, y además de la primera parte, que es la de Euler-Lagrange clásica, se agregan todas estas, ¿sí? Es una ecuación diferencial de orden n.
también vimos el otro día, bueno, en este caso, para que esto tenga sentido, necesitamos obviamente que la f sea mucho más suave. ¿Qué significa suave? Que las derivadas de la f con respecto, derivadas de orden n o existan, ¿sí? Que tengan más derivadas continuas, a eso me refiero. Derivada de orden 3, 4, 5, de orden n. Otros problemas que vimos el otro día, a partir de un problema clásico, que era el de Didot, que podíamos, en algún caso, necesitar encontrar el extremo de una funcional integral, como la primera que vimos acá, pero sujeta a una condición, a una restricción, a una ligadura, ¿sí? Y la ligadura podía estar dada por otra integral o podía estar dada por una expresión sin integrales y sin derivadas. Cualquiera de los dos casos era posible resolverlo. Si estaba dada por una integral, uno aplicaba algo parecido al método de multiplicadores de Lagrange para generar entonces una ecuación de Euler-Lagrange, donde acá aparece la f, y la f grande es la f chica más lambda por g. Lambda, el parámetro que multiplicadores de Lagrange le llamamos multiplicador de Lagrange, ¿sí? Pero vuelve a aparecer una ecuación del tipo Euler-Lagrange. Y si queríamos complicar más la cosa y poner acá que esta dependiese de varias funciones, y esta también, bueno, había que juntar un poquito lo anterior con esto y salía, ¿sí? Se complejiza un poco escribirlo, pero las cuentas terminan siendo un poquito del mismo estilo, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros vimos entre las dos primeras reuniones. Entonces, en cualquiera de los ejemplos que vimos el otro día, yo siempre les aclaraba, lo que estamos encontrando es una curva que sería como el punto crítico que encontramos en cálculo, pero no sabemos si en realidad es la curva que nos hace el máximo o el mínimo que el problema nos pide. Lo que podíamos en ese momento era tratar de analizar el problema geométricamente por ahí y ver si en realidad obteníamos un máximo o un mínimo con esa curva en particular. Entonces hoy vamos a tratar de ver las condiciones suficientes, para lo cual tenemos que mirar un poquito algunos conceptos de curvas. Los vamos a necesitar para ponernos en el ambiente, ¿sí? Pero es solo una cuestión de notación. Si por ahí algún término no lo vieron, no se preocupen tanto. Por ahí la idea geométrica es la que tienen que tener más en mente. Entonces, la primera noción que aparece acá es la de campo propio. ¿Qué es campo propio? Es lo siguiente. Si tenemos en el plano XY, fácil, simple, una familia de curvas, la C va cambiando, entonces me va generando distintas curvas, como cuando uno integra y obtiene una familia de curvas que son las integrales, la integral indefinida. Entonces, con esta familia de curvas, tenemos una región D. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Si la familia de curvas, las curvas de la familia no se cortan entre ellas en la región D, entonces estamos en un campo propio. Esa es la idea. Una familia de curvas, entre ellas no se cortan en esa región D, entonces lo que tenemos es un campo propio. Cuando tenemos una familia de curvas puede interesarnos, y nos va a interesar más adelante, saber cuál es la inclinación del campo en cada punto. Que lo único que tenemos que hacer es derivar de alguna manera justamente la expresión que nos dé la familia de curvas, ¿sí? Eso a veces se le llama coeficiente angular de la tangente, el nombre no importa demasiado. Nosotros acá lo vamos a llamar con P. ¿Qué va a ser P? P va a ser la inclinación del campo en cada punto. Ejemplo. Si nosotros acá consideramos la familia de rectas X más C, a medida que cambio el C, lo que voy obteniendo son todas estas rectas, dependiente 1, ¿sí? Y si me centro o me sitúo en el círculo X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 1, lo que miro es la región D, dentro de la región D las rectas no se cortan, y tengo entonces un campo propio. Esta familia forma un campo propio en esta región. En este caso particular, si yo derivo acá, con respecto a X, da 1, y entonces el campo tiene exactamente la misma inclinación en cada punto, ¿sí? No siempre va a pasar eso, puede cambiar, no hay obligación de que el campo tenga la misma inclinación en cada punto. Si, por ejemplo,
Tomamos ahora una familia de parábolas. X menos a al cuadrado menos 1 son parábolas con ramas hacia arriba, vértice en A menos 1. Esto no forma un campo dentro de este círculo, porque si nosotros, por ejemplo, graficamos algunas, todas las parábolas tienen los vértices acá en la línea o en la recta igual a menos 1, ramas hacia arriba, y si graficamos vemos que se cortan acá adentro. ¿Cuál de los dos campos nos van a interesar a nosotros? Nos va a interesar la idea del campo propio, o algo parecido en realidad, ¿sí? Si estamos en esta situación, bueno, descartaremos estas condiciones que vamos a ver hoy y tendremos que luchar por otro lado para ver si tenemos o no un extremo. Bueno, como vamos a ver la idea del campo propio, pero no tanto, algunas veces nos pasará lo siguiente. Dada una familia de curvas, igual a xc, se va cambiando, todas las curvas, en algunos casos, todas pasan por un mismo punto. Si todas pasan por un mismo punto y consideramos una región que encierre ese punto, estamos en un problema, no tenemos campo propio. Pero lo que tenemos, por cuestión de nombre, es un haz de curvas, ¿sí?, que pertenece a esa región. Y todas esas curvas pasan por un punto que es el centro del haz. No tenemos campo propio, no hay problema, ¿sí? Pero lo que vamos a tener es lo que se llama un campo central. Este va a ser nuestro ámbito de trabajo. No necesitamos campo propio, nos alcanza con un campo central. O sea que si tenemos algo de este estilo, estamos en buen camino. Centro es el A, en este caso. Bueno. Un ejemplo de un campo, de todo. Familia de curvas, y igual a C por el seno de X. C es lo que va cambiando, la amplitud del seno, entonces si nosotros hacemos un gráfico, ¿sí?, lo que tenemos es algo de este estilo, ¿sí?, de acuerdo a qué valores le demos al C. Como no va cambiando la frecuencia, nos va a pasar que siempre se van a cortar en los múltiplos de pi, o sea que no vamos a tener otros puntos de corte. Y entonces, si lo miramos así, claramente no tenemos un campo central ni nada. Si en cambio nosotros agarramos y definimos distintas regiones, distintos intervalos, podemos tener o campo propio, o campo central, o nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos entre esta línea y esta, creo que ahí dice, para X entre este y el pi, ¿sí?, ahí tenemos curvas de la familia, no se cortan en ningún lado, entonces estamos, aquí, la que les dije acá, campo propio, acá entre la bandita, ¿sí? Para X entre delta, si quieren, y A. El A tiene que estar antes del pi y el delta después del 0. La primera opción que tenía acá era la de campo central. Campo central tenían que ser curvas que se cortasen en un único punto. Entonces uno podría arrancar de acá del 0 y seguir hasta dónde, y bueno, hasta cerca del pi, pero sin incluir el pi, ¿sí? Que es lo primero que les había puesto acá, no me acordaba del orden. Bueno, y si nosotros agarramos y consideramos desde el 0 hasta después del pi o hasta este punto, tenemos dos puntos donde se cortan, no es ningún tipo de campo, no nos interesa trabajar ahí, o no podremos usar las condiciones que nosotros vamos a ver, ¿sí? A partir de la noción de campo central, nosotros vamos a definir lo que es un campo de extremales, ¿sí? Si tenemos un campo central o propio, donde las curvas son extremales de un problema variacional, son curvas que resuelven la ecuación de Euler-Lagrange, lo que tenemos es un campo de extremales, que será central o propio. La misma idea se generaliza por espacios de mayores dimensiones, nada más que a la hora de graficar, y bueno, graficar en 3 dimensiones o más, ya eso por ahí se complica, podremos hacer cuentas como las hacemos en álgebra lineal, pero por ahí la visión o la visualización no es tan simple. Pero nosotros nos vamos a quedar con el caso más sencillo, ¿sí? Bueno, si nosotros tenemos, a ver, un problema variacional dado por la integral funcional esta, y tenemos una extremal que la encontramos resolviendo la ecuación de Euler-Lagrange, y esa extremal pasa por estos dos puntos A y B fijos, ¿sí? La extremal
puede o no estar incluida en un campo de extremales, según el lugar donde esté incluida, ¿sí? Haya puntos donde las extremales se cortan o no. Entonces, ¿qué pasará? Estará incluida si pasa lo obvio. ¿Sí? Si hay un campo de extremales, si la extremal está ahí, y si la extremal no está en la frontera. ¿Sí? Algo de ese estilo. Podría ser esto, este sería un campo propio, ¿sí? Las demás, la que está en el medio, que va de A a B, es extremal del problema, las otras serían extremales también, y no tiene que estar en la frontera si consideramos que, por ejemplo, la frontera podría estar por acá y acá. ¿Sí? Nada, es la lógica, lo que cualquiera pensaría de qué significa que una extremal esté en un campo de extremales. ¿Sí? Quizás la única cosa que hay que chequear es esto de la frontera, ¿sí? Que no esté ahí en el bordecito. Y que estemos, bueno, en un campo, en el sentido de que sea un campo central o un campo propio. Bueno, si el haz de extremales tiene un centro en un punto, y tenemos la extremal metida en eso, lo que tenemos es la extremal contenida en el campo central, nada raro, podremos en algún momento interesarnos en mirar el resto de las curvas que tenemos, y la forma de diferenciarlas a esas curvas de las de extremales será a partir ya no de la constante C, sino de las inclinaciones, ¿sí? Del P, que era la inclinación del campo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un campo que es central, porque las curvas se cortan acá. Si supongo que cada una de estas son extremales, es porque resuelven la ecuación de Euler-Lagrange. En particular tengo una que pasa por A y por B, ¿sí? Y la diferencia entre estas, más allá de que probablemente cada una venga de una constante C diferente, es que uno está viendo que las inclinaciones son diferentes, y entonces podremos mirar al P, como usarlo como un parámetro, además de la constante C. Aunque nosotros vamos a usar el P para comparar otra cosa, que tiene que ver con los extremos cuando vimos el otro día, ¿sí? Esta, en general, va a ser la situación que nosotros vamos a tener, porque en nuestro problema siempre estamos buscando extremales, y de esas extremales las que pasan por dos puntos fijos. Y entonces siempre agarraremos de todas las extremales, veremos cuál es la que pasa por uno. Y de ahí veremos qué pasa con el resto de las cosas. A ver, acá tengo una funcional, integral entre 0 y un número a, de y' al cuadrado menos i cuadrado diferencial de x. Aquí yo estoy afirmando que la extremal igual a 0 une al 0, 0 con el a0, ¿sí? Es un pedacito del eje de las x, y esta extremal está incluida en un campo central de extremales si a está entre 0 y pi. Bueno, es una afirmación. ¿Por qué puedo decir eso? Bueno, porque primero, si calculo la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Derivada de f con respecto a y menos derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y', me queda esta ecuación diferencial de orden 2. Coeficientes constantes, se resuelve fácil, ¿sí? En particular, esta ecuación diferencial tiene como solución general la combinación de senos y cosenos. Entonces, todo el familión de extremales que me resuelven Euler-Lagrange está metido acá. ¿Qué hacemos con eso? Con la familia biparamétrica, porque tengo dos parámetros acá. Uso una de las condiciones iniciales, porque la que yo estoy buscando es las extremales que pasan por este y por este. Elijo cualquiera de los puntos. En este caso, vamos a elegir el más fácil, 0, 0. Entonces, si buscamos de esta familia las que pasan por el 0, 0, reemplazamos x e y por 0. El C1 va a sobrevivir en la cuenta, entonces C1 tiene que ser 0 para que me dé justamente 0, 0. Lo que me queda ahora es igual a C2 por seno de x, que es el primer ejemplo que yo les presenté para ver campo central, campo propio y no campo, ¿sí? ¿Recuerdan ese que quedaban todas las los senos, ¿sí? Entonces, para este caso, que lo vimos al principio, lo que tenemos es que es un campo central, si lo que teníamos es que x iba entre 0 y pi, porque justamente en 0 y en pi era donde los senos se intersecaban. Teníamos que frenar antes del pi, por ejemplo, si arrancábamos desde el 0. Entonces, tenemos un campo central, y entonces es cierto lo que te dice acá, i igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Si tomo c igual a 0, tengo acá la función igual a 0, que sería un trocito del eje de las x que me une este punto con este, siempre y cuando
frene antes del pi. ¿Para qué? Para estar en un campo central, como me pide acá el problema, ¿sí? O como dice ahí la afirmación. Bueno, ya se los dije, el igual a 0 sería tomando C2 igual a 0. Sí, aquí estoy viendo que puso una condición, esto no es cierto, chicos, porque la otra condición es que sea a 0, tiene que pasar el problema, así que es por la otra condición, no sé por qué puse la derivada en 0, que es cierto, pero no tiene por qué. La condición es que pase por 0, 0 y por AC. Voy a corregir esto, página 2. Se ve que venía otro problema, miramos nosotros. Sí. O sea que este C2, ¿sí? Sale 0 porque tiene que pasar por el A0, ¿sí? Entonces cuando uno hace seno de A por C2 igual a 0, la única que le queda es que C2 es 0, ¿sí? Va de ahí. Bueno, sigo. Y si, bueno, si A es mayor o igual a pi, no tenemos campo, así que se acabó nuestro análisis por ahora. Bueno, ¿qué vamos a necesitar además? Vamos a necesitar algo que se llama la curva C discriminante. ¿Qué es la curva C discriminante? La curva C discriminante es un lugar geométrico donde las curvas de una familia de funciones f de x, y, c igual a 0 se cortan, ¿sí? Cerca de esa curva C discriminante, perdón, las curvas de la familia se cortan. Tenemos una manera de encontrar esa curva C discriminante. La curva C discriminante pertenece a la familia y además es una curva que tiene la siguiente propiedad. No importa cuánto sea el C, siempre yo cambio de C y siempre caigo en la curva C discriminante. A ver, ¿qué es gráficamente la curva C discriminante? En la curva C discriminante tenemos la envolvente de las curvas. ¿Qué es la envolvente? La envolvente es una curva de la familia donde el resto de las curvas de la familia son tangentes a ella, en cada punto. Y además, en este lugar, en la curva C discriminante, están los puntos que se llaman múltiples. ¿Qué son puntos múltiples? Son los puntos por los que una curva pasa 2 veces o más. Cuando uno dibuja el infinito, que uno hace así, en el centro, ese punto que uno pasa una vez y otra vez, ese es un punto múltiple. Si uno tiene, por ejemplo, una función que tiene el dibujito como si fuera de un pajarito, así, bueno, el punto donde hacemos eso sería un punto múltiple. En los puntos múltiples a veces no hay derivadas, ¿sí? Tenemos ese tipo de problemas. ¿Para qué lo necesitamos esto? Ya vamos a ver un dibujito, ¿sí? Que nos va a aclarar por qué estoy hablando de la curva C discriminante. Lo que sí es cierto es que si tenemos una familia de curvas que determinan un haz de curvas, o sea, todas pasan por un mismo punto, ese mismo punto forma parte, el punto central, forma parte de la curva C discriminante. La curva C discriminante puede tener una ecuación, que nosotros acá no la vamos a buscar, ¿sí? Uno puede salir a buscarla, que verifica estas dos condiciones. Esta ecuación es satisfecha tanto por el punto central como por la curva, como la curva envolvente, que de hecho sale de acá, y en la cercanía de esa curva, cerquita de ahí, las curvas de la familia entre ellas se cortan. Acá va el dibujo, y ahí lo van a entender, creo yo, un poco más. Tenemos acá esta familia que arranca este haz de curvas, vamos a decir así. Haz porque se cortan todas en 0, y después acá hay una curva, esta que está acá, que es la envolvente. ¿Por qué es la envolvente de estas? Porque estas otras curvas son todas tangentes al C discriminante, o a esta curva que está acá, ¿sí? Entonces, en cada punto de esta curva, las curvas de la familia son tangentes. Esa es la idea. Bueno, la C discriminante incluye a esta envolvente y al punto A. ¿Y qué está pasando? Fíjense que en este punto, por ejemplo, una curva y otra de la familia se cortan antes. Lo mismo acá, por ejemplo, cerquita de la curva C discriminante o envolvente, en este caso, se cortan aquí, seguro, y se cortan entre ellas antes de la curva. Bueno, esa propiedad nos va a servir. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo que ir de un punto A a un punto B en la extremal, que voy acá,
y tengo esta situación, tengo el A, me encuentro con la C discriminante y paso por el B, esa es una situación que a mí me está asegurando qué cosa, y que si pasé antes por la C discriminante o por la envolvente, antes de pasar por la envolvente, mi curva se cortó con una vecina, con otra de la familia. Y si mi curva se cortó con una de la familia, no tengo campo. Y entonces ese es el problema. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Y tenemos que evitar que pase esto, que yo tenga que llegar a la curva C discriminante para pasar al punto B. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, si es posible, porque podría no ser posible, al punto B lo tengo que tener antes, ¿sí?, de llegar a la curva esta, a la C discriminante o a la envolvente. Es decir, si yo tengo un punto A, voy a encontrarme con la curva C discriminante, ahí encuentro un punto A estrella, ¿sí? Y el punto B viene después de encontrarme con el A estrella, son E. La teoría que tengo acá no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? O ¿cuándo lo voy a poder usar esta teoría? Cuando el punto B lo tenga antes. Como les decía, cerca de la C discriminante el campo se destruye, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Para tener un campo central, lo que necesito es que mi arco que va de A a B, ¿sí?, esté antes de llegar a la curva esta, ¿sí?, a la curva C discriminante. Esté antes de llegar al punto A estrella. El punto A estrella en determinados textos se le llama el conjugado, ¿sí? A ver. Sí, lo que les ponía acá. Si el arco AB no tiene puntos comunes diferentes de A con la C discriminante, ¿sí?, entonces podemos armarnos un campo central. Porque si tiene puntos comunes, resulta que el B lo tengo acá y se me arruinó el campo. Eso es más o menos lo que dice ahí. Bueno. El punto A estrella, ese que encontramos en la C discriminante, se llama conjugado. Lo ideal es que tengamos el A, el B, y después nos encontremos con el conjugado. Si no, estamos en problema. Si nos encontramos si hacemos A estrella y después el B, sonamos. Bueno, entonces, redondeando, ¿cuándo es posible construir un campo de extremales que incluya nuestra extremal dada? Y bueno, acá viene algo que se llama condición de Jacobi, que dice, si el punto A estrella, la estrella es el punto que encontramos en la C discriminante, que es el conjugado de A, no pertenece al arco AB, eso significa que dice A, B, y después vino la C discriminante, entonces sí puedo armarme o puedo trabajar en un campo central de extremales con centro en A y que va hasta el B. Y si no puedo armar esto, ¿qué hago? Y bueno, me pongo a analizar la funcional integral con otro método, ¿sí? Lo que estamos viendo acá nos depende de esta condición. Yo tengo que arrancar de funcional, ecuación de Euler-Lagrange, familia de extremales. Si luego mi familia de extremales me permite construir un campo central de extremales con centro en uno de los puntos, fenómeno, sigo. Si no, ¿qué hago? Y si no, esto no me sirve, esta teoría no sirve, ¿sí? Tengo que buscar otra cosa. Pero bueno, veamos cómo seguimos cuando esta teoría me sirve. Estoy en un campo central de extremales, se verifica la condición de Jacobi. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir analizando otra cuestión. Yo les expliqué la condición de Jacobi, se las conté de una manera geométrica o haciendo, si quieren, el gráfico de las extremales. No estamos obligados a siempre mirar el gráfico. Hay una manera, como dice ahí, analítica de la condición de Jacobi. Yo se las voy a contar, no se las voy a deducir porque si no, no terminamos más, ¿sí? Pero bueno, uno puede, si se quiere, trabajar a ciegas en el sentido de no mirar las gráficas de las extremales. Y es lo siguiente, dada la funcional, la condición de Jacobi, que decimos esto de el arco A, B tiene que no tener puntos en comunes con la C discriminante, y la definición de curva C discriminante que yo les di al principio, uno obtiene lo siguiente, una nueva ecuación diferencial, y lo que se tiene es que sí, esta ecuación diferencial que es con la letra U, con la variable U, o con nuestra incógnita U, que satisface la condición de pasar por un x0 y allí valer 0, se anula en algún punto entre x0 y x1, x0 y x1 son nuestros puntos de la condición de contorno, entonces el arco AB de la extremal tiene
un punto A estrella conjugado de la. O sea, si pasa esto, sonamos, no tenemos campo de extremales, ¿sí? Porque dice el arco AB de la extremal contiene el conjugado. Entonces, si uno resuelve esta ecuación y se encuentra con esa situación, una función que se anula acá y que además se anula en otro punto, entre x0 y x1, no hay condición de Jacobi, se acabó nuestro trabajo con esta teoría. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, la idea es que justamente si tenemos una función que satisface la ecuación de Jacobi, que se anula en x0, y entre x0 y x1 no se anula, ahí sí nosotros vamos a tener que el arco AB no tiene puntos en común con la C discriminante, no contiene el conjugado de B. Okay. Bien. Entonces, la cuestión sería, si uno lo quiere hacer analíticamente, tiene manera de hacerlo. Yo, como les digo, no voy a justificar de dónde sale la ecuación de Jacobi porque no terminamos más, pero existe la manera. Por ahora nosotros podríamos conformarnos con hacer el gráfico e ir mirando las extremales. Si se cumple el Jacobi, en esta situación, ¿sí? Que no haya puntos, el arco AB de la extremal puede ser incluido en un campo central de extremales con centro en A. Ejemplo, tengo acá una integral funcional, y' al cuadrado más x cuadrado diferencial de x. Quiero ver si vale o no la condición de Jacobi para esta funcional. Si lo quiero hacer de manera analítica, lo que tendría que hacer es plantear la ecuación de Jacobi, hacemos la cuentita, en este caso queda muy fácil, u segundo igual a 0, la resolvemos, queda un haz de curvas, de rectas, perdón, más que un haz, no, una familia biloparamétrica, que son todas rectas. Cuando le pedimos que pasen por el 0, 0, ahí sí me queda un haz de rectas, me queda u igual a C1 por X, todas pasan por el 0, 0, y si quiero que pasen por el A3, entonces tendría que definir además el C1 para encontrar la que necesito, pero yo lo que quiero ver acá es las soluciones de estas, qué pasa con esta curva, si verifica o no la condición de Jacobi, ¿sí? Porque no estoy buscando las extremales, sino estoy viendo si se verifica o no la condición de Jacobi. Tengo u igual a C1 por X, la recta esta no se anula en ningún punto, salvo en X igual a 0. De manera que no tengo problema. Si considero el arco OB de la extremal, para B cualquiera, a la derecha o a la izquierda, en este caso si el A fuera positivo lo miraría a la derecha, no hay un punto conjugador. Y entonces, en este caso, la extremal correspondiente a este problema puede ser incluida en un campo central. A veces esto coincide con las extremales del problema, pero la mayoría de las veces no, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá con esto es un permiso o no para seguir adelante con mi trabajo. Si yo veo que esta función U no se anula, ¿sí? Entre 0 y otro punto x1, que sería el A, en realidad esta no se va a anular nunca, entre 0 y nada, entre 0 y otra cosa, entonces me permite el problema decir, ok, seguí buscando con el resto de las cosas porque estás en condiciones de poner tus extremales, la que pase por el 0, 0, en un campo central de extremales. Bueno. Esta recta, la y igual a 3x sobre a, está incluida en el campo de extremales, este que tenemos acá. Esto si yo busqué ante la extremal, que acá no lo hice porque solo busqué ya, ¿sí? Tendría que haber buscado la extremal con Euler-Lagrange, lo aclaro. Bueno, supongamos ahora que tenemos unas extremales que están incluidas en un campo central de extremales, que lo verificamos gráficamente o con la condición de Jacobi, con lo que sea. Poner acá, condición de Jacobi es eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Quiero ver si esa extremal me da un máximo o un mínimo del problema. Y eso, volviendo a lo que vimos, la condición de máximo sería tomar mi extremal, ponerla acá, hacer la cuenta y que el valor que me dé la funcional en esa extremal sea el más grande posible. Si es un máximo, sea el más chico posible. Si es un mínimo, comparado con las curvas cercanas, porque hablamos de extremos locales, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, recordemos que nuestra notación P es la inclinación del campo, ¿sí? Extremales. Y nosotros vamos a considerar, C para nosotros va a ser la extremal, ¿sí?
C tilde va a ser otra curva admisible. Admisible era otra curva que pasaba por los mismos puntos, por el A y por el B, cercana, ¿sí? O sea, C es la extremal que salió de acá, de la ecuación de Euler-Lagrange, que pasa por A y por B. Consideramos otra C tilde o C raya, que pasa por acá, por A y por B, que no es extremal, ¿sí? Y P es la inclinación del campo, ¿sí? Central de extremales. El campo central de extremales son las otras líneas que tenemos acá. En particular, en la C, el P es I', si quieren. Entonces, C tilde es la curva admisible próxima a C. Si yo considero acá la funcional calculada sobre mi curva extremal y la funcional calculada sobre mi curva próxima, admisible, y en la curva esta yo tengo un máximo, la diferencia entre estas me tendría que dar negativa, porque este valor sería el más grande, porque en C tengo un máximo. Si tengo un mínimo, al revés. Este valor sería el más chico posible, y entonces esta diferencia sería negativa. Bueno, ahora acuérdense cuando en análisis o en cálculo de una variable aprendieron el criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda decíamos que en un punto crítico, si la derivada segunda era positiva, teníamos un mínimo, si era negativa, teníamos un máximo. Esa idea acá aparece y es más o menos la misma, ¿sí? Con alguna diferencia, pero eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que ver, quiero ver el signo de esto, y en efecto, si me da positivo tendré un mínimo, si me da negativo tendré un máximo. ¿Cómo es que uno llega a esa conclusión? ¿Sí? Bueno, acá si les cuento el procedimiento analítico, no entramos en detalles, pero se considera una funcional auxiliar, o sea, sobre la C tilde se considera esto otro. Fíjense que P es la inclinación del campo. Si estoy en el campo, la derivada y P son iguales, esto se va, y entonces esto es exactamente esto que tengo acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esa funcional auxiliar? Mirándola y con demás cuentas, uno lo que ve es que esto es la diferencial total, es una diferencial total. Y nos acordamos un poquito de cálculo de varias variables. Cuando uno estaba, en este caso, uno tenía una diferencial total y tenía que integrar una diferencial total, el camino de integración daba lo mismo. O sea, no importaba qué camino, qué curva tomase para integrar, el resultado tenía que ser el mismo. Por lo tanto, ¿sí? No importa si yo voy a estar en C tilde o en C, esta cuenta siempre me va a dar lo mismo. De manera que entonces yo tengo que la integral primera, que coincidía con la integral sobre C de la F, que coincidía con esto, si estábamos en el campo, dado que la expresión que tenemos acá es una diferencial total, entonces en ese caso el camino es el mismo y tengo la igualdad con las dos. ¿Para qué me sirve esto? Y me sirve para que cuando planteo el delta de I, que lo tenía con C tilde y C, ahora pueda trabajar siempre sobre la C tilde y juntar todo esto. ¿Y qué voy a hacer con todo eso? Bueno, ahí ven que tiene un nombre, E. Esta expresión donde tenemos la densidad original, X, Y, Y'. La densidad donde el P es justamente la inclinación del campo. Y acá la derivada y la inclinación del campo. Esta nueva función es lo que nos va a decir qué signo tiene esto, si es positivo o negativo, ¿sí? Y entonces de ahí diremos, si es positivo tendremos un mínimo, si es negativo tendremos un máximo. Misma idea que con las criterio de la derivada segunda, ¿sí? Esa función tiene una letra ahí y tiene un nombre, se llama función de Weierstrass, y justamente nos va a interesar saber su signo, porque según el signo de esta E que tengo acá, entonces tendremos, si la E es positiva, delta de I será positivo, y delta de I positivo significa que la funcional tiene un mínimo en la curva C, ¿sí? Porque la integral que puse fue la integral en C tilde menos la integral en C, ¿sí? Y si es negativo, tendremos un máximo. Mayor o igual, ¿sí? No necesariamente menor estricto ni mayor estricto, es mayor o igual a 0 y menor o igual a 0. Con eso me alcanza. Y entonces acá ya tenemos condiciones suficientes. Si nuestra función de Weierstrass es mayor o igual a 0, nuestra funcional tiene un mínimo en la curva C extremal que encontramos por la ecuación de Euler-Lagrange, y si es menor o igual a 0, tiene un máximo. Entonces ya me quedo más tranquila que les dije cuál es la condición suficiente para saber
si tenemos o no tenemos un extremo. Bueno. Ahora, el otro día cuando yo les presenté lo del máximo y los extremos, ¿sí? No sé, Walter, si hablabas de condición suficiente, estamos hablando de condición suficiente ahora, por ahí cualquier cosa después te contesto, justo vi, no sé en qué momento mandaste el mensaje. La condición está sobre la E, sí es una condición suficiente, ¿sí? Son condiciones suficientes las que estamos viendo ahora, la ecuación de Euler-Lagrange y como creamos las extremales, no, eso todo lo que vimos las dos reuniones anteriores fueron condiciones necesarias. Entonces, la cuestión es así, la funcional tiene un extremo de... Uy, no me funcionaba esto, ¿sí? Para tener un extremo débil, ¿sí? En la curva C extremal que encontramos antes con la ecuación de Euler-Lagrange. Necesitamos, primero, que sea un extremal, que satisfaga las condiciones de frontera, que pueda ser incluida en un campo central de extremales. Lo podemos verificar gráficamente o viendo la condición de Jacobi. Esto sí o sí lo tenemos que verificar de alguna manera, ¿sí? Y la tercera condición es esta sobre la función de Weierstrass, ¿sí? Si la función de Weierstrass no cambia su signo, ¿dónde? Cerca de la curva, porque siempre estamos hablando de extremos locales, para puntos x, y próximos a mi curva C extremal, y para valores de y' cercanos a P, P es la derivada o la inclinación del campo. Y' son libres que yo los puedo elegir a gustos. Y si los tomo a los y' cercanos al P, eso me decía que tenía un mínimo o un máximo que era del tipo débil. Recuerden que teníamos extremos fuertes y extremos débiles. Los extremos débiles eran aquellos donde teníamos que comparar con curvas cercanas y con curvas cercanas solo que tenían derivadas parecidas, inclinaciones parecidas. ¿Sí? Entonces, la última condición, la del signo de L, es la nueva, digamos, que tenemos ahora para ver si tenemos o no un máximo o un mínimo. Y tenemos estas tres condiciones que en su conjunto nos dicen que tenemos un mínimo o un máximo, en este caso débil. ¿Cómo sería el caso del extremo fuerte? Y bueno, los y' tenían que ser cualesquiera, sin importar la inclinación de las curvas que usáramos cercanas, ¿sí? Teníamos que hacer esa comparación con todas las curvas cercanas sin importar su inclinación. De manera que, para el extremo fuerte, la condición 1 y la 2 son la misma. En la 3, tengo que verificar que el signo de la E sea constante, ¿sí? Por decirlo así, no cambie el signo de la E, en puntos cercanos, x, y para todas las curvas cercanas, ¿sí? O sea que y' puede ser cualquiera, no importa si, no tengo que mirar solo las curvas con la inclinación parecida. Bueno, el E positivo es caso del mínimo y el E negativo es el caso del máximo, eso es parecido, ya lo venía repitiendo, y uno puede demostrar en este caso que la condición esta de Weierstrass es suficiente, que era lo que nos faltaba, y también que es necesaria. O sea que tenemos algo buenísimo, que es un sí solo sí. ¿Sí? No sé si la pregunta de Walter iba por ese lado, si a lo mejor ya había trabajado con la función de Weierstrass y venía por este lado. Mi planteo inicial fue pensando en condición suficiente, pero ahora tenemos que esta condición de Weierstrass sobre el E es condición necesaria y suficiente. Y entonces, esto me permite, cuando es necesario y suficiente, descartar, por ejemplo, cuando la existencia o de extremo fuerte o de extremo débil. ¿Sí? Si no se verifica que la función E mantenga su signo, entonces no tengo extremo. Esa sería la idea. ¿Sí? ¿Sí? Si la función E en puntos cercanos cambia de signo, entonces no tengo extremo fuerte si yo estoy trabajando con cualesquiera y primas, y si estoy mirando curvas cercanas y veo que el signo de la E cambia en los puntos cercanos, entonces en ese caso no tendría extremo débil. A ver, un ejemplito. Aquí tengo esta funcional, y' al cubo, con condiciones ahí de frontera, 0, 0, AB. Busco las extremales, me da esta familia de rectas, no voy a hacer todas las cuentas, pero las extremales las busqué con Euler-Lagrange, verificando la primera condición de frontera, son las rectas que pasan por el 0, 0, y después, con esta condición de frontera, me queda que es la recta B sobre A por X, es
la extremal donde yo querría tener un extremo para esta funcional, donde yo quiero ver si existe o no en realidad, ¿no? Porque la pregunta es investigar el extremo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver si esta extremal está en un campo de extremales. Es el mismo problema que vimos hoy de las rectas que pasaban por el 0. O sea, que estas se cortan solo en 0, 0, o sea que sí sabemos que tenemos un campo central de extremales con centro en 0 para este caso. Si no lo tuviésemos analizado, tendríamos que analizarlo. O sea, que se verifique la condición de Jacobi. Y ahora, que era este dibujito más o menos, ¿qué nos faltaría? Bueno, ver la condición suficiente, es analizar el signo de la función de Weierstrass. Voy a la función de Weierstrass, reemplazo y tengo que mirar el signo. Bueno, cuando quiero mirar el signo, a veces va a ser fácil y otras veces no tanto. Y entonces ahí es donde aparecen los problemas, pero ya veremos cómo se solucionan, ¿sí? En este caso, hago la cuenta, acá está trabajando un poquito algebraicamente, el primer factor es siempre positivo, y en el segundo, bueno, depende. Si nuestro campo, ¿sí?, de extremales es este, en particular la derivada de la función esta es b sobre a, obviamente, si nosotros ponemos acá p como b sobre a y estamos considerando el AB positivos, entonces, y tomamos valores de I' cercanos a b sobre a, o sea, positivos, esto va a ser positivo, ¿sí? O sea, buscamos curvas cercanas con pendientes, con el mismo signo nos alcanzaría, en este caso, no tienen que ser tan parecidas. En ese caso, nosotros lo que tendríamos es que el signo de E se mantiene, siempre es positivo, ¿sí? Si ponemos en P el B sobre A, que es la inclinación del campo, y en I' usamos valores cercanos en cuanto al signo, con eso nos alcanza. Entonces, en ese caso, me queda positivo. Si es positivo, entonces tenemos un mínimo débil porque estoy pensándolo en cercanos. ¿Existiría la posibilidad de que sea un mínimo fuerte? Bueno, para este caso tendría que tomar cualesquiera valores de I'. Y supónganse que tomo un I' negativo y que haga que esta cuenta de negativo, o sea, acá tengo 2 por B sobre A, busco un valor negativo que me haga negativo esto. Y entonces en ese caso me cambia el signo, L. Y si me cambia el signo, soné. Bueno, no soné tanto en el sentido de que no voy a tener un extremo fuerte, ¿sí? Pero tengo un extremo débil, ¿sí? No tengo extremo fuerte porque la condición de Weierstrass esta, que era necesaria y suficiente, cuando veo que me cambia el signo, dije, si me cambia el signo, soné. Pero tengo el extremo débil, ¿sí? El extremo débil anda, funciona. Entonces al menos tengo un extremo. Bueno, ¿cuál es el problema de la función de Weierstrass? A veces ver el signo de esto puede ser complicado, no nos damos cuenta, hay un arreglo que podemos hacer para tratar de evitar la E. ¿Cuál es la idea? La idea es, a la función densidad la podemos desarrollar según Taylor, ¿sí? ¿En qué variable? En I'. Fíjense que acá aparece I' menos P, I' menos P al cuadrado sobre 2. Entonces, desarrollamos según Taylor hasta grado, digamos, el polinomio de Taylor seguro en grado 1, y acá aparece la parte del resto, ¿sí? ¿A dónde? Desarrollamos en la variable I' alrededor del P, ¿sí? Y acá entonces el Q tiene que estar entre P e I'. Este es un punto intermedio, ¿se acuerdan la opción o la escritura del resto de Taylor? Esa es la cuestión. Fíjense que acá aparece el Q. Entonces, si con esta expresión de este vamos a la función de Weierstrass, ¿sí? Reemplazamos por la fórmula de Taylor, lo que nos queda es esta expresión para el E, donde aparece solo la derivada segunda de la F, o sea, se nos va el resto de las cosas, y nos queda algo, que es un cuadrado, que es positivo siempre, chau, y nos queda acá la derivada de F con respecto a I' dos veces, derivada segunda de la densidad con respecto a I' dos veces. Y entonces el signo de la E va a depender del signo de esta cosa. Y entonces ya estamos en lo que conocíamos de allá lejos y hace tiempo de cálculo, ¿sí? Entonces eso nos sirve justamente para tener otra manera de ver si tenemos un extremo débil o fuerte sin mirar el signo del E, que por ahí nos puede marear un poco. Y a veces es bastante más difícil hacerlo por ese lado. Bueno,
misma situación que antes. Si estamos en un extremo débil, tendremos que usar valores de Q próximos a P, ¿sí? Y en ese caso, incluso si queremos ver un extremo débil, podemos hacerlo mucho más fácil. Podemos directamente calcular la derivada segunda con respecto a I', evaluarla en la curva extremal, ya no en los puntos próximos. Vamos directo, calculamos derivada segunda con respecto a I' dos veces y reemplazamos, ¿sí?, por la extremal, como hacemos en el filtro de la derivada segunda, ¿sí? Derivada segunda evaluada en el punto crítico. Y en ese caso, ¿sí?, si lo que tenemos es que la derivada segunda es positiva, tenemos un mínimo débil; si la derivada segunda es negativa, tenemos un máximo débil, ¿sí? ¿Qué hacemos para los fuertes? Bueno, para los fuertes, o cómo tendríamos que ver para los fuertes, bueno, lo que tendríamos que hacer acá es elegir cualquier valor de Q. Esa sería la idea. O cualquier valor de I', como quieran, es lo mismo. Esta condición, ¿sí?, se llama condición de Legendre, por ahí aparece con ese nombre. Leí por ahí que Legendre había intentado salir de entrada con esto, porque era lo obvio. Intentó hacer lo mismo que uno hace en cálculo de una y varias variables, de funciones de variable real, y bueno, se encontró con que ahí tenía problemas, entonces tuvo que aparecer por ahí metida la condición de Jacobi, porque si no, no iba ni para atrás ni para adelante. Pero lo lograron. Bueno, para el caso del extremo fuerte, ¿sí?, misma idea que antes en cuanto a desarrollar la F de acuerdo a Taylor, ¿sí? Nada más que ahora, en esta parte, el Q puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, cuando uno reemplaza, esta parte, F, derivada segunda con respecto a I' dos veces, tiene que ser mayor o igual a 0 para todos los xy próximos y para cualquier Q, ¿sí? O sea, acá no solo tendría que reemplazar por la curva, ¿sí?, sino por cualquier otro valor. O ver qué pasa. Y en cuanto a los signos, no cambia nada. Sí, la cuestión es que acá aparece mayor o igual o menor o igual a 0, por el tema de que acá estamos evaluando en cualesquiera, ya no en la curva C. Entonces, hay un poquito de libertad con el 0, ¿sí? Que antes, en los débiles, tiene que ser estricto. Es mayor estricto o menor estricto, porque si no tenemos un problema. Bueno. Para cerrar el curso, y ya se me termina el tiempo, lo que quería era redondearles los 3 problemas que vimos el otro día que resolvimos, y que nos quedaba por ver si encontramos las extremales, pero bueno, en realidad minimizaban lo que queríamos minimizar o no. Bueno. Entonces, habíamos visto el problema de las geodésicas euclídeas. La primera reunión, lo vimos al final. La idea era minimizar la funcional, que nos daba la longitud de arco. Habíamos encontrado que las extremales eran las rectas, o la familia biparamétrica de curvas. Hoy estuvimos viendo que cuando tenemos una familia biparamétrica de curvas, podemos, y que pasan por el 0,0, por ejemplo, o por el AB, o por cualquier punto. En realidad, uno puede armarse un campo central de extremales. En particular, hoy miramos uno que teníamos el A00. Entonces, en efecto, dada todas estas rectas, si miramos las que pasan solo por el A, ¿sí?, vamos a tener I igual a C1 por X, y después, cuando le pedimos que pasen por el AB, vamos a tener esta. Y esta recta va a estar metida en un campo central de extremales que pase por el 0,0. O sea, se verifica la condición de Jacobi que necesitamos para seguir analizando si tenemos un máximo o mínimo. Y la última parte, hacemos lo fácil, la condición de Legendre. Calculamos la derivada segunda de F con respecto a I' dos veces, nos queda esta expresión, y hay veces que no tenemos que hacer ningún reemplazo. En este caso es gratis, porque miramos la expresión, el denominador es siempre positivo, chau, se acabó el problema, no tengo que reemplazar en la curva ni nada. Si lo quiero hacer, lo hago. ¿Cuál sería el reemplazo? Y tengo que derivar esto, venir acá a hacer la cuentita. En alguna otra puede ser que no tenga que hacer mayor cantidad de cuentas. Acá la cuenta sale rápido y sale para toda I', para toda Q que decía. Entonces, vamos a tener no solo un mínimo débil, sino un mínimo fuerte para nuestro problema. O sea, en efecto, lo que sabemos desde hace mucho, que el camino más corto entre 2 puntos es la recta, de esta manera lo podemos también verificar. ¿Qué otro problema habíamos tenido? Era el problema de buscar el sólido de revolución alrededor del eje X de superficie mínimo.
Entonces, habíamos encontrado que teníamos que primero buscar extremales de esta integral funcional. Habíamos encontrado que eran las catenarias, acá tengo todo el familión con alfa y beta generales, por eso son las extremales. Si en particular tomamos un punto, yo acá elegí el 0, 1 y el B obviamente que tendrá que estar un poco más para arriba para que me quede al menos una catenaria como me la imagino yo, subiendo, ¿sí? Por eso las condiciones del B positivo para que esté a la derecha del 0 y el IB mayor que 1 para que esté así. Entonces, en ese caso, las catenarias forman un campo central de centro en A, ¿sí? Tengo que hacer el gráfico, pero puedo hacerlo, puedo verlo, y en ese caso, si vuelvo a calcular la derivada segunda con respecto a I' dos veces, acá me aparece la I. Como yo estoy trabajando con un I positivo, no hay problema, ¿sí? Tengo que considerar una región un poquito para arriba para no tener problemas con esto, para que no me cambie el signo nada más, pero si no, podríamos tener algún problemita de signos o una región más chiquita, ¿sí? Entonces, acá tenemos la derivada segunda, el denominador es siempre positivo, el problema lo tengo con el I, podría ser positivo o negativo, pero con las condiciones que estoy poniendo acá, estoy zafando, ¿sí? Entonces, ahí me queda positivo para todo I', tengo un mínimo fuerte en la catenaria que pasa por A y por B, que son esos puntos. O sea que la catenaria minimiza el problema que habíamos analizado. Y el otro problema que también habíamos analizado y habíamos resuelto a medias, que era el problema, el desafío que le había propuesto Bernoulli a sus colegas, el de la braquistócrona, bueno, era buscar la curva por la que tenía que deslizarse una partícula y que fuera el camino más rápido, por decirlo así. Esta integral era la que nos permitía minimizar el tiempo, justamente. Habíamos encontrado las cicloides, que eran las curvas que eran extremales. Yo aquí, en particular, estoy considerando un haz de cicloides que pasa por el 0, 0, y el otro punto, x1, se me acaba el tiempo, x1 y 1, ¿sí? El A que está acá, la del 0, 0, bueno, hace que me quede de esta manera y con el A encontrar a partir de la otra condición, ¿sí? Fíjense que de acá para acá lo que se fue es la C2 esta, para que pasen por el 0, 0. El A se tiene que determinar a partir de la otra condición, y acá aparece si x1 es menor que 2 por pi por A, ¿por qué? Bueno, yo acá tengo el gráfico, les muestro lo que queda. Ojo con el gráfico acá, el I, es como pensar el I positivo para acá, ¿sí? Porque si no, ahí van a tener problemas con las cuentas. Las cicloides, si las miramos así, acá tenemos un problema, se cortan, se recortan, entonces el punto B tiene que estar un poquito antes, ¿sí? de los problemas. Entonces este es el 2pi A que me aparece ahí, ¿sí? Por eso dice x1 menor que 2 por pi por A. Si no, tengo problemas, no estoy en un campo central. Estando en un campo central, calculo la derivada segunda con respecto a I', hacemos la cuenta y volvemos a tener que acá no necesitamos hacer demasiadas cuentas, esto es positivo, siempre, para toda I', y entonces tenemos un extremo fuerte en la cicloide. Y con esto, creo que era el último ejemplo que tenía, y ya estoy terminando. Les cuento las referencias. Si ustedes buscan en internet hay bastantes temas. Yo usé en particular dos textos que son el del Elgos y Simons. El Simons de ecuaciones diferenciales tiene un capitulito de estas cosas que trata especialmente las condiciones necesarias. Es un libro bastante clásico, hay muchas ediciones nuevas, pero llega hasta las condiciones necesarias. El Elgos es un libro viejito, creo que la traducción es del 77, así que creo que es anterior el libro. Está muy bueno porque tiene un tratamiento elemental. Sabiendo cálculo de una y varias variables y sabiendo ecuaciones ordinarias, uno entiende el texto, está muy amable. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos textos de análisis de cálculo de variaciones que arrancan hablándole a alguien que haya visto análisis funcional, por ejemplo. Y entonces está muy bien, alguien puede querer ver el cálculo de variaciones ya sabiendo análisis funcional, pero bueno, no es el caso de todos, ¿sí? Después hay un trabajo que está muy bueno, que es como una especie de traducción o de reescritura del Elgos, de estas dos autoras, de Camilla y Gorini, que está disponible en internet. Todos estos están disponibles en internet. A ver, el texto, el segundo es un trabajo libre, los otros son libros. Lo que hay en general son escaneos, o sea, algo bastante ilegal, pero bueno, están disponibles en internet, los pueden encontrar.
Bueno, con esto, para finalizar, el cálculo de variaciones es como un puntapié inicial de un montón de cosas que se pueden hacer en matemática para la gente que después le interese investigar. Depende de lo que les gusta. Si les gusta la matemática abstracta y las demostraciones, pueden salir a buscar condiciones de existencia de soluciones, de distintos problemas variacionales, de ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales. Para quienes les gustan más las cuentas, el análisis numérico, hay un montón de veces que las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver por métodos exactos, así que ahí hay un montón de trabajo para la gente que le gusta programar y ver métodos numéricos. Y después hay otras dos ramas de la que habrán escuchado nombrar, que son medio familias del cálculo de variaciones, que son la teoría de control y de sistemas dinámicos. Así que por ahí, para quienes en sus universidades escuchan de algún profe que hace teoría de control o sistemas dinámicos, si bien esto es digamos, una cosita muy inicial, les puede servir como para seguir adelante, ¿sí? Para aquellos que les guste. Yo a la gente que estaba inscripta en el curso les compartí una carpeta de Google Drive donde puse las dos presentaciones anteriores y voy a poner esta, que está acá, pero bueno, se las compartí. Me rebotaron 3 mails de Hotmail, pero bueno, no sé. El resto, que eran toda la gente, al menos no generó problemas. Les dejo mi contacto, que es fácil, sonia.acinas@gmail.com. Les agradezco que hayan estado acá escuchando el tiempo y las ganas. Y solo para terminar, y me salgo de tema, les hago un comentario. La UMA tiene una comisión de género, que es una comisión de género, no es una comisión de mujeres. Y aquellos que estén interesados en las actividades de la comisión de género pueden participar, se pueden dar una vuelta por la página de la comisión de género, ver qué hacemos. En la comisión de género, yo formo parte del grupo de referentes, no de la comisión, y tratamos de hacer actividades donde se difundan las actividades de todas las personas que hacemos matemática, como ocurre en muchos ámbitos. Las mujeres, en el ámbito de la matemática y de la ciencia, somos una minoría, pero bueno, y hay otras minorías que están peor que nosotras, pero bueno, tratamos de hacer algo, así que a los que tengan ganas también se pueden meter por ahí. Estamos en Instagram, en Facebook, y tenemos en la página. Si alguien tiene ganas de participar, se anota, hay un grupo de referentes, y con esto termino, y ya está, y me callo la boca, y ya me fui de tiempo. Alguien que dice ahí, Walter. Claro, sí. Walter está planteando que se usan integrales de caminos o integrales de líneas, supongo, exactamente. Exacto. Esta teoría se generaliza para funcionales complejos. Sí, se generaliza. No sé en qué libro, lo tendría que buscar, yo no lo he tratado por eso, pero sí, tenés razón. Toda esta teoría de cálculo de variaciones se aplica mucho en cosas justamente de física, y hay muchos problemas de física que salen de ahí. Hay toda una teoría de sistemas lagrangianos y hamiltonianos, y que por ese lado va. El libro no sé, en el libro de Elgos, ¿qué libro? Artículo relativamente accesible, tipo Elgos, puedo encontrarlo. Mirá, no lo sé, tendría que buscarlo. La verdad que yo no he trabajado mucho con eso. Se lo digo a Walter, que está acá, Walter más, ¿sí? Tendría que buscarlo, la verdad que no lo sé. Por ahí, mecánica cuántica yo no he leído nada, yo sé de matemática y la física mía es muy poquita, ¿sí? Así que pido disculpas por las metidas de pata que puedo decir con respecto a física. Pero estimo que debe haber, hay muchos trabajos en la parte en física o en aplicaciones que hablan por este lado, ¿sí? Yo dejo de compartir esto y ya me fui de tiempo, son y 4, así que creo que deben entregar esta a la sala. Les agradezco mucho. Y listo. Muchas gracias, Sonia. No, de nada. Si necesitan algo, ahí les dejé mi mail, o cualquier cosa escriban, y bueno, lo que les pueda dar una mano, pues. Perfecto. Bueno, doy por finalizada la sesión, entonces. Dale, listo. Así siguen Agradecerle. con otras actividades. Chao. Hasta luego. Hasta luego.